Buenos días, soy la ingeniera Julieta Migliavaca, jefa de Prevención de Riesgos Ambientales de la Dirección General de Salud Ambiental del Sistema Provincial de Salud. Hoy les voy a brindar una capacitación sobre limpieza y desinfección de superficies del entorno inmediato en el contexto de COVID. El objetivo de esta capacitación es brindarle las herramientas necesarias para poder realizar una correcta limpieza y una eficaz desinfección en las superficies en las cuales hayan tenido contacto pacientes COVID positivos. Lo primero que vamos a ver es cómo uno puede tener contacto con el virus, o sea, cuáles son las rutas de transmisión del SARS-CoV-2. Son 3 las rutas de transmisión. Una es la transmisión por gotitas respiratorias, la otra es la transmisión a través de la generación de aerosoles, que vendría a ser por el aire. Y la tercera, y que va a ser en la cual nosotros vamos a basar nuestra capacitación, es la transmisión por contacto. Cuando hablamos de transmisión por contacto puede ser a través de 2 maneras. Una es directo con una persona infectada y la otra es indirecto a través del contacto con superficies o con objetos utilizados por la persona que tiene COVID. Ese va a ser el tema sobre el cual vamos a tratar en nuestra capacitación, sobre cómo vamos a realizar una correcta limpieza y desinfección en esa superficie en la cual ha tenido contacto una persona infectada con COVID. La transmisión del virus se relaciona también con el contacto estrecho que uno pueda tener en lugares cerrados, como en la vivienda, en colectivos, en hogar de ancianos, en centros de rehabilitación, en edificios de la administración pública o en establecimientos religiosos, en negocios. Son en lugares cerrados donde hay menos circulación de aire y hay más posibilidades de tener un contacto estrecho con el virus. Por otro lado, las superficies de entorno inmediato para pacientes de COVID son aquellas que tienen un alto contacto. Las superficies con contacto frecuente, como por ejemplo ser grifos, botoneras, inodoros, aparatos electrónicos como teclados, pantallas táctiles, controles remotos, las llaves de la luz, los picaportes, los mostradores, pasamanos de escaleras, pisos, paredes, superficies a la altura de las personas. Es por eso que son muy importantes la limpieza y desinfección de esas superficies que son de mucho contacto para prevenir la transmisión y propagación de infecciones en el entorno sanitario como fuera del entorno sanitario. O sea, esto es muy importante hacerlo tanto en los establecimientos de salud como fuera de los mismos. Es muy importante saber cuánto tiempo puede sobrevivir el COVID-19 en una superficie seca. Para ello, hay varios estudios que indican cuánto tiempo puede sobrevivir en diferentes tipos de superficie. Estas orientaciones se basan en la contaminación comprobada de superficies en establecimientos de salud y experiencias con la contaminación de superficies con otros coronavirus. Siempre hablando de que hay ausencia de limpieza y desinfección. Por eso es muy importante interpretar estos resultados con cierta cautela. Al igual que otros coronavirus, el SARS-CoV-2 tiene una envoltura cuya capa exterior, que es lipídica, es frágil. Entonces esto lo hace más sensible a desinfectantes con respecto a otros virus. La persistencia de coronavirus en distintas superficies puede variar y a continuación les voy a contar algunas persistencias de este coronavirus en superficie de estudios realizados en condiciones de laboratorio, con lo cual se comprobó que los coronavirus permanecían viables dentro de un amplio intervalo de pH y temperatura ambiental. Por ejemplo, 4 horas en cobre, 1 día en tela, madera o cartón, 2 días en vidrio, 3 días en plástico y 4 días en acero inoxidable. Estos son tiempos de los cuales en algunos estudios se ha comprobado que puede vivir el coronavirus en superficies. En algunos estudios de investigación, como el que podemos ver a continuación, se puede ver la persistencia de coronavirus en superficies inanimadas. Y en este caso se habla de que
El coronavirus puede persistir en superficies inanimadas como metal, vidrio o plástico hasta 9 días, pero que pueden ser inactivados eficientemente por métodos de desinfección de superficie apropiados. Por eso es muy importante utilizar métodos de desinfección apropiados. La limpieza es el procedimiento a través del cual se elimina o reduce la concentración de agentes patógenos en superficies contaminadas. La limpieza se realiza con agua, jabón o detergente neutro y se aplica una fuerza mecánica que puede ser un cepillado o frotado para retirar y reducir la materia orgánica de la superficie. Durante la limpieza no se destruyen los microorganismos. La materia orgánica puede impedir el contacto directo de un desinfectante con la superficie y así anular las propiedades microbicidas o el modo de acción de varios desinfectantes. Por eso es muy importante realizar, previo a una desinfección, una tarea de limpieza de manera adecuada. Ahora vamos a ver qué es la desinfección. La desinfección es el proceso físico-químico que destruye todos los microorganismos patógenos presentes en objetos inanimados y superficies. Cuando hablamos de desinfección, tenemos que saber el método por el cual vamos a realizar la misma, la concentración del producto que vamos a utilizar y el tiempo del contacto del desinfectante con el objeto y o la superficie. Son 3 factores sumamente importantes para garantizar una eficacia de la desinfección. Por ejemplo, cuando hablamos de concentración, podemos decir que una dilución incorrecta puede disminuir la eficacia de la misma. Al igual que es importante preparar la solución desinfectante de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, porque uno puede decir es hipoclorito o es amonio, pero según la concentración que tenemos en el producto que hemos adquirido, es la concentración con la cual vamos a preparar la dilución de la solución desinfectante. También es muy importante humedecer la superficie con el desinfectante y no tocarlo durante el tiempo necesario para inactivar el virus. Ese sería el tiempo de contacto. La desinfección debe realizarse en toda la superficie contaminada y, como habíamos dicho recién, la eficacia depende de la limpieza previa de la superficie y el objeto. Es importante destacar que la limpieza y desinfección se deben realizar con productos llamados domisanitarios, que son todas aquellas sustancias o preparaciones destinadas a la limpieza o desinfección, tanto en el hogar como en ambientes colectivos públicos y o privados. Los productos domisanitarios se encuentran registrados en la página del ANMAT y uno puede consultar si están vigentes, si están vencidos y hasta cuándo tienen la habilitación, por ejemplo. En el mercado hoy hay muchos productos que están circulando que no están habilitados por el ANMAT y esto puede generar intoxicaciones, puede generar desinfecciones ineficaces. Entonces es muy importante trabajar con productos autorizados. Por ejemplo, aquí podemos ver una imagen de la página de la ANMAT, que es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica de la Secretaría de Gobierno de Salud del Ministerio de Salud de la Nación. Aquí la podemos ver, donde se puede ver la marca, la denominación, el número de registro, la composición química de esto y si es venta de uso profesional o de uso domiciliario, cómo se presenta y cuándo vence la habilitación. Esto es muy importante al momento de elegir un producto de limpieza y desinfección. La pueden consultar en www.argentina.gov.ar, ANMAT, regulados productos de uso doméstico. Los desinfectantes probados para eliminar el virus son el hipoclorito de sodio en una dilución a 1000 partes por millón de cloro activo, alcoholes en una solución alcohólica de un 62 a un 70%, compuestos de amonio cuaternario, el monopersulfato de potasio y el peróxido de hidrógeno acelerado. Esos son los compuestos más comunes recomendados para realizar la desinfección. Como hablamos hace un rato, que es muy importante el tiempo de contacto del agente biocida con la superficie, dependiendo del agente biocida que utilicemos y la concentración del mismo, es el tiempo de contacto que tiene que tener
la solución desinfectante con la superficie que nosotros buscamos desinfectar, valga la redundancia. Entonces, es muy importante ver las recomendaciones del fabricante y cómo nosotros vamos a preparar la solución desinfectante, ya que son 2 puntos claves al momento de garantizar una eficaz desinfección. Los compuestos más conocidos son los que se preparan en base a hipoclorito de sodio y otros compuestos clorados. Estos tienen un amplio espectro microbicida y de rápida acción. Se utilizan en superficies ya limpias y enjuagadas, o sea que para utilizar un desinfectante con base en hipoclorito de sodio necesitamos una limpieza previa con agua y detergente y con un posterior enjuague. Estos desinfectantes son de alto nivel, bajo costo y alta efectividad, por ello son los más utilizados. Existen presentaciones líquidas o sólidas, por eso es muy importante seguir las recomendaciones de los fabricantes. Algunas cuestiones a tener en cuenta si vamos a realizar una solución desinfectante en base a hipoclorito de sodio es que no debe utilizarse en caliente porque se evapora fácilmente, que la solución mantiene su eficacia como máximo 24 horas, con lo cual es muy importante prepararla diariamente a la solución. Hay que utilizar frascos rociadores de plástico opaco, esto porque son fotosensibles, entonces también pierde eficacia si ingresa la luz. El hipoclorito es corrosivo sobre algunos materiales, o sea que puede dañar algunas superficies. Lo que ya habíamos dicho que requiere limpieza previa porque se inactiva en presencia de materia orgánica y que también puede irritar el tracto respiratorio. Estas son algunas cuestiones a tener en cuenta al momento de seleccionar el hipoclorito de sodio como desinfectante. La recomendación de la dilución para que la solución desinfectante en base a hipoclorito sea efectiva es de 1000 partes por millón de cloro activo. Entonces lo que nosotros tenemos que ver es qué tipo de concentración tiene el producto que vamos a utilizar. Muchas veces los fabricantes hablan de concentración de hipoclorito de sodio en porcentaje, con lo cual si nosotros queremos preparar 1 litro de una solución desinfectante con una solución de hipoclorito de sodio al 5%, necesito poner 20 mililitros del hipoclorito de sodio y 980 mililitros de agua para obtener el litro de la solución desinfectante. Mientras que si el compuesto que tenemos me da las indicaciones en concentración de cloro en gramos por litro del compuesto original, tenemos que, por ejemplo, para preparar 10 litros de agua, si mi compuesto tiene 55 gramos de cloro por litro, tengo que agregarle 190 mililitros de hipoclorito. Esto es a base de ejemplo, algo muy importante porque todo el hipoclorito que nosotros compremos tiene que tener su concentración para saber cómo prepararlo. Otro desinfectante que decíamos que es muy utilizado son las soluciones alcohólicas. Los alcoholes, digamos, son compuestos hidrosolubles cuya dilución óptima microbicida se representa en un rango de un 62 a un 70%. Se utiliza el alcohol etílico o el isopropílico, que son de acción rápida, pero el problema que tienen es que son altamente inflamables, con lo cual hay que tener mucho cuidado en los lugares donde se lo va a utilizar. Utilizarlo siempre lejos de una llama, no es recomendable utilizarlo en la cocina. Hay que almacenarlos en ambientes frescos y ventilados y nosotros los recomendamos para superficies pequeñas, por ejemplo un escritorio, en una mesa de PC, en unos picaportes. O sea, el alcohol también mancha algunas superficies, así que también en eso tenemos que tener cuidado. También tenemos los compuestos de amonio cuaternario. Los compuestos de amonio cuaternario se utilizan hace muchos años para la desinfección de superficies y equipamiento biomédico, porque son muy efectivos
Y una de las ventajas que tiene es que si utilizamos amonio cuaternario de tercera, cuarta, quinta o mayores generaciones, no necesitan una limpieza previa y realizan en un solo paso la limpieza y desinfección en simultáneo. El amonio cuaternario de primera generación, que es el cloruro de benzalconio, requiere limpieza previa, al igual que el de segunda generación. Entonces, eso también es muy importante al momento de realizar la compra y seleccionar el desinfectante que vamos a utilizar. Si nosotros vamos a realizar una limpieza previa, podemos seleccionar un producto que no limpie y desinfecte en un solo paso. Mientras que si no lo vamos a hacer, tenemos que elegir uno que limpie y desinfecte en un solo paso para garantizar la eficacia de nuestra desinfección. Los compuestos de amonio cuaternario de cuarta y quinta generación tienen muchas ventajas. Son de amplio espectro, no deja manchas, no es corrosivo y sobre todo que limpia y desinfecta en un solo paso. Ahora sí, es muy importante ver cómo lo vamos a aplicar y en qué dosis lo vamos a utilizar, ya que hay muchas formulaciones de amonio cuaternario de cuarta y quinta generación. Entonces, es muy importante ver las recomendaciones del fabricante en el barbete, porque de ello va a depender cuál va a ser la concentración y la dilución que nosotros vamos a realizar. Vuelvo a repetir esto porque mucha gente nos dice: ingeniera, por favor, ¿me puede decir cómo diluyo el amonio? Y yo le digo: ¿cuál amonio tiene? No sé, me lo han vendido en una botellita. Bueno, nosotros no lo podemos recomendar si no sabemos cuál es el amonio que tienen, de qué generación es, para ver cómo lo van a usar y de qué concentración a su vez. O sea, no compren desinfectantes que no tengan el marbete colocado. Por eso les recomendamos que verifiquen que estén habilitados por el ANMAT y que estén aprobados, porque si no, las posibilidades de gastar en algún insumo y después que la actividad y la aplicación no sea eficaz es alta. Algo muy importante al momento de realizar la desinfección es el correcto uso de los elementos de protección personal. Muchas veces uno, cuando va a realizar una desinfección, la realiza en un lugar por donde circuló un paciente COVID positivo y esas superficies pueden estar contaminadas. Entonces, las personas que la van a realizar tienen que tener todos los elementos de protección personal que deben estar debidamente colocados y con un debido cuidado al proceder al retiro de los mismos. Nosotros acá en la imagen podemos ver los elementos que el operador va a requerir. Necesita doble par de guantes descartables de látex, una pantalla facial, una protección respiratoria, bolsas descartables o botitas descartables para proteger el calzado y un mameluco que sea impermeable. También puede ser traje o overall, pero siempre impermeable. Como les decía, es muy importante la colocación y el retiro de los elementos de protección personal. Siempre antes de comenzar a colocarse, tenemos que realizar la higiene de manos. La higiene de manos, nos colocamos el primer par de guantes, luego el mameluco sin colocar la capucha, las botitas descartables o las bolsas en los pies, la semimáscara, luego colocamos la capucha, lo cerramos bien al traje, la pantalla facial o antiparras y luego el segundo par de guantes. Con eso tendríamos una correcta colocación de los elementos de protección personal. Y luego tenemos una secuencia de retiro de estos elementos de protección, la cual comienza con una correcta higiene de manos. Para eso nosotros siempre tenemos un poco de alcohol 70 y nos vamos colocando. Tenemos un operador que le va colocando en las manos a la persona que está retirándose la ropa o los elementos de protección. Entonces, colocamos alcohol, retiramos el primer par de guantes. Colocamos alcohol, retiramos la máscara facial. A la máscara la rociamos con el desinfectante y volvemos a limpiar nuestras manos, a higienizar nuestras manos. Luego retiramos las bolsitas descartables de los pies o las botitas. Y en este caso, una vez que uno las desata, es muy importante siempre que nuestros guantes toquen la parte interna de la bolsa para evitar el contacto con la superficie exterior.
Entonces, la retiramos, la colocamos en una bolsa de residuos, volvemos a desinfectar las manos, ahí nos retiramos el traje, también sin tocar el lado exterior y embolsándolo al traje, y lo colocamos en una bolsa, retiramos la semimáscara, la desinfectamos y la colocamos en la bolsa, volvemos a desinfectar las manos, retiramos el segundo par de guantes e higienizamos las manos por última vez. Esa sería una correcta secuencia de retiro de elementos de protección. Esto es muy importante y hay que ensayarlo antes de realizarlo, porque si uno retira los elementos de protección de manera equivocada, puede contaminarse. Entonces, es muy importante retirar correctamente los elementos de protección personal y en cada etapa colocarse una solución sanitizante en las manos. Esta imagen la colocamos ya que hemos hablado de soluciones desinfectantes, pero siempre hemos estado hablando de desinfección de superficies u objetos inanimados. No hemos hablado de desinfectar a las personas. Las soluciones desinfectantes no son para ser colocadas, no están recomendadas para ser colocadas sobre las personas. En algunos casos, lo que se realiza es una desinfección de los elementos de protección y de la ropa de trabajo antes de retirarla, como en esta imagen que se ve. Pero ustedes ven que en ningún lugar del cuerpo la solución toma contacto con el trabajador. Eso es muy importante ya que estas soluciones pueden generar alergias, irritaciones y algunas otras consecuencias en la salud de los trabajadores. Entonces, las soluciones desinfectantes no están recomendadas para ser aplicadas sobre las personas. Para nosotros, que somos de salud, era muy importante también mostrarle algunas mezclas que no tienen que utilizar como soluciones desinfectantes, ya que tenemos la receta de un familiar, del vecino, de la abuela, que dice que mezclando tal producto con cual producto vamos a desinfectar. En este sentido hay algunas mezclas como muy conocidas como el detergente con la lavandina, que genera gases tóxicos, o por ejemplo la lavandina con el vinagre, que genera un gas de cloro tóxico y que entre algunos efectos que puede ocasionar son quemaduras químicas, especialmente en los ojos y en las vías respiratorias. También la mezcla de amoníaco con lavandina genera vapores de cloramina y puede generar daño, una inhalación puede generar daño respiratorio y quemaduras en la garganta. O algo que vamos a utilizar, por ejemplo, nosotros utilizamos el alcohol o la lavandina, pero si los mezclamos se produce cloroformo y el cloroformo puede generar un daño al sistema nervioso, en los ojos, en los pulmones, en el hígado, en los riñones. Y si uno está muy expuesto a una mezcla de cloroformo, se puede provocar hasta la muerte. Entonces, hay productos que separados no hacen daño, pero juntos producen serios daños al sistema nervioso. También el agua oxigenada con vinagre es corrosivo e irritante para la piel, puede generar cicatrices permanentes en la piel, en la córnea, en la garganta, porque la mezcla produce ácido peracético. Y después tenemos algo muy usado muchas veces en los domicilios, que es el bicarbonato con el vinagre, que no es tóxico, pero puede causar irritación en la piel y sí es muy ineficaz como producto de limpieza. Entonces, hay productos que se usan como desincrustantes para el agua, pero no significa que sirva como producto de limpieza. Ahora, ¿cómo proceder si en la oficina en la que nosotros trabajamos tenemos un caso confirmado de COVID? Bueno, hay que informar a la Dirección de Epidemiología, que son ellos quienes nos informan a nosotros en salud ambiental sobre una necesidad de desinfección. Y también es importante aclarar que nosotros vamos a realizar la desinfección en las zonas donde el paciente positivo tuvo contacto. Como les decía recién, nosotros acá vamos a trabajar con las superficies de contacto estrecho, con la superficie en la cual el positivo ha circulado. ¿Y esto por qué? Porque hay edificios que tienen 3-4 pisos y que no podemos realizar la desinfección en todo el establecimiento.
por diferentes motivos. Uno es porque los desinfectantes no dejan de ser productos químicos que generan una contaminación al ambiente y pueden ser tóxicos. Entonces no hay que colocar de más producto donde no sea necesario. Y por otro lado, también por una cuestión operativa del personal, que estamos con una curva de casos ascendente y nosotros vamos a atender todos los casos positivos en la medida de nuestras posibilidades. Si nosotros nos ponemos a desinfectar un edificio de 4 pisos, lamentablemente no vamos a poder responder ante otro caso positivo. Entonces se va a priorizar las áreas donde el paciente tuvo contacto. Por esto que les explicaba anteriormente, de que estamos con la curva de casos en ascenso y nosotros vamos a trabajar con las áreas en las cuales los pacientes han tenido contacto, para nosotros es muy importante invitarlos a formar equipos territoriales de desinfección, ya sea en oficinas públicas, en municipios y en comunas rurales, y en toda otra institución que lo quiera realizar, para poderlo hacer internamente. Nosotros estamos a disposición de consultas, de asesoramiento, de selección de maquinaria, de lo que ustedes puedan necesitar, nosotros estamos para ayudarlos. Nosotros ya comenzamos a capacitar algunas comunas y municipios, como por ejemplo capacitamos Comuna de San Pablo, Municipalidad de Yerbabuena, a la DICAP de San Miguel de Tucumán, municipio de Las Talitas, municipio de Banda del Río Salí, y hay algunas oficinas del gobierno ya de la provincia como Dirección de Catastro, Dirección General de Rentas, Dirección Provincial del Agua, entre otras, que ya han sido capacitadas y que ya han realizado compra de equipamiento para poder hacer sus actividades de desinfección de manera preventiva. Nosotros podemos acompañarlo ante casos confirmados de COVID, pero ellos quieren realizar desinfecciones con frecuencias establecidas para prevenir contagios. Aquí se pueden ver algunas imágenes de equipos de la Dirección de Salud Ambiental realizando desinfecciones en reparticiones públicas ante casos confirmados de COVID. Por ejemplo, en la Dirección de Rentas, en la Secretaría de Educación. También nosotros nos ocupamos de todo lo que es puestos sanitarios de frontera, donde el Ministerio de Salud tiene tráilers sanitarios para hacer test rápido a camioneros o a personas que ingresen a la provincia. Así que también allí realizamos desinfecciones. Realizamos también desinfecciones en todo lo que son centros de aislamiento, hoteles, Residencia Universitaria de Orcomolle, La Rural, la Casa de Belén, Complejo Ledesma. Son todos centros de aislamiento de personas que ingresan de otras provincias y en algunos casos también con pacientes positivos, y allí también nosotros estamos realizando las desinfecciones. Es por ello que les pedimos que nos acompañen, que se capaciten en los métodos y las estrategias para realizar desinfecciones, para poder colaborarnos. En este momento creemos que la curva de casos es ascendente y es muy importante realizar desinfecciones de superficie para minimizar los contagios. Desde ya, muchísimas gracias, contamos con su colaboración y estamos a disposición de cualquier consulta. Nosotros estamos en la calle Honduras 138, en la avenida Soldati 604, que queda en la misma manzana. Nuestro teléfono fijo es 428-8011 y yo soy la ingeniera Julieta Migliavaca. Para lo que necesiten, a disposición.